Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Bien, chicos, vamos a empezar nuestra clase enseguida. Un momentito, por favor. Profesor. Bien, chicos, informarles también que ya se ha activado el Cubicol, ¿sí? ¿Ya tienen sus cuentas todos? ¿Todos? Sí, profesor, yo ya la tengo. Sí, profesor. Bien. Entonces, Profesor. chicos, estén al tanto siempre de las notificaciones que les lleguen acerca de actividades, porque voy a dejar actividades yo en el Cubicol ahora, ¿ya? Esta semana. Y las que hemos entregado a través de WhatsApp, ¿ya? Incluida su prueba de entrada, todo ello, me la comparten en el Cubicol, pero yo tengo que hacer la publicación primero, ¿no? Tengo que elaborar la publicación. Una vez que les llega, ustedes suben su tarea, las tareas que hemos ido avanzando, algunas actividades, las suben a Cubicol, ¿de acuerdo? Cuando yo lo active, ¿sí? Cuando active la actividad, ustedes la suben. Por ejemplo, me han mandado fotos, ¿no? De WhatsApp. A WhatsApp me enviaron fotos, ¿no? Pues como me han enviado fotos, me las comparten a través de Cubicol, chicos. Me las comparten esta semana. Yo voy a publicar y comparten, por favor, sus actividades que me enviaron la semana pasada, ¿sí? Esas actividades que me han enviado la semana pasada me las comparten por Cubicol para que queden grabadas en el sistema. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Pregunto, ¿en qué nos hemos quedado la semana anterior? A ver, ¿en qué nos hemos quedado? Ya se olvidaron. Nos hemos quedado en las definiciones lingüísticas. Sí, claro, pero hoy nos toca comunicación. Pregunto, no digo en razonamiento verbal. En razonamiento verbal, ¿en qué nos habíamos quedado en razonamiento verbal? Profe, no vamos avanzado. La prueba de entrada, profesor. A ver, creo que se han olvidado. Había un tema que estábamos trabajando. A ver, recordemos. Incluso ya estábamos ingresando al segundo tema. El primer tema, ¿cómo se llamaba? Etimología, ¿se vieron? Etimología, ¿sí o no? Ya después estábamos resolviendo unos ejercicios, ¿verdad? Unos ejercicios en pantalla. Estábamos resolviendo con la ayuda de ustedes. Estábamos completando una práctica, ¿sí? Que tiene que ver con la etimología y con las raíces griegas y latinas. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a continuar, muchachos, con la resolución de la práctica, ya que no habíamos terminado aún, ¿sí? Y voy a compartirles la siguiente. Me gustaría que llenen, por favor, todos los que están en esta clase, me gustaría que llenen el siguiente documento. Lo voy a necesitar para poder tener referencias sobre cada uno de ustedes. Este documento es, miren, está en pantalla, ¿ya? Profe, copiamos. No, les voy a compartir yo este documento, es que lo necesito para que, yo tenga de referencia sobre cada uno de ustedes al momento de que de repente necesito llamarlos o de repente comunicarme con sus padres, ¿sí? Y tener algunas referencias sobre cada uno de ustedes en cuanto al ámbito profesional o académico, porque hay algunas preguntas que se relacionan con esto, sí que se relacionan con él. Entonces, por favor, esto lo van a llenar ya, chicos. Muy bien. Nombres, apellidos, teléfono, domicilio, institución a la que pertenecen, Sanducas o Seismar, correo electrónico, nombres y apellidos del papá, teléfono, domicilio igual de la mamá, la carrera profesional que les gustaría estudiar, los cursos que más dominan,
y si tienen algún inconveniente con las clases virtuales, ¿sí? Si lo tienen, aquí llenan, por favor. Si no hay ningún inconveniente con las clases virtuales, lo dejan en... Profesor, ponemos nuestros nombres ahí, ahorita. Ahora no, después de clases me lo envían ya por la tarde, ¿ya? Ok. Me lo envían por la tarde, chicos. Todos me lo envían, por favor. Sí, lo necesito apuntar. Y también lo pueden llenar, lo pueden pegar en su cuaderno, ¿sí? Le ponen ese título, mis datos personales. En el cuaderno de comunicación lo pueden pegar. Pueden imprimir. Profesor, mi internet está bajo y lo escuché entrecortado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que hacer eso, todo eso? Sí, les voy a entregar, les voy a compartir para que lo llenen. Me lo entregan por la tarde, ¿ah? Ahora no lo llenan, ahorita estamos en clases. Me lo entregan por la tarde, ¿ah? ¿Listo? Eso lo podemos. Ok, profesor. Ya. Me lo envían a través del Cubicol también, chicos. Se pueden enviar a través del Cubicol este documento. Así lo llenan, así como está en el mismo Word, porque estamos con el Word, ¿sí o no? Lo llenan en el Word y me lo envían. Si no tienen Word en la computadora de la mano, lo pueden hacer pues a mano. Y ahí me lo envían una vez que hayan terminado, pero con letra clara ya, chicos. Bien. Entonces comparto lo que estábamos trabajando la semana anterior. ¿Listo? Estábamos en esta parte. Esta es nuestra guía. ¿Se ve la guía? ¿Se ve? ¿Se ve, chicos, la guía? Sí, profesor. Le dice a practicar, ¿no? Escogiendo el sinónimo en la parte donde estoy ahorita. No, profesor, no lo miro. ¿No se ve? A ver, un rato voy a compartir nuevamente. Ya, vamos, esta es la guía de nosotros. Ya nos van a entregar estas guías, ¿sí? Entonces, ya cuando nos entreguen las guías, chicos, tenemos que trabajar con la guía. O sea, avanzar la guía también, ¿ya? Entonces, aquí está el tema que estábamos trabajando. Les hago recordar. El tema era etimología y nos habíamos quedado en estos ejercicios. ¿Recuerdan? Estábamos hablando de los afijos que estábamos definiendo acá. ¿Qué eran los afijos? Eran partículas que se unen a la raíz de una palabra para formar una nueva, ¿no? Eso era un afijo, recuerden. Sí, recuerden que este tema tienen que repasarlo porque es nuevo para ustedes. Me dijeron eso el primer día que trabajamos. ¿Ya? Hay tres tipos de afijos. ¿Cómo se llamaba el que iba antes de la raíz de la palabra? El que se unía antes. ¿Recuerdan? Aquí está, ¿no? ¿Cómo se llama? Está en pantalla. Prefijos. ¿Ah? Entonces los prefijos se unen antes a la raíz de la palabra, ¿sí? Se anteceden a la raíz de la palabra. Van en medio de la palabra, ¿quiénes? Los infijos o interfijos, ¿sí? Los infijos o interfijos van en medio de la palabra, ¿ya? Y los sufijos van después de la palabra, ¿ya, chicos? Los sufijos van después de la palabra. Por ejemplo, ejemplos aquí, miren. Ejemplo de prefijo sería ¿cuál? El prefijo deshacer. ¿Cuál sería el prefijo de esta palabra? Díganme ustedes. ¿Cuál sería el prefijo? ¿Cuál sería el prefijo de esta palabra? Deshacer, muchachos. A ver. Profesor, es como destruirlo o sacar. No, el prefijo, no estoy preguntando el significado. Estoy preguntando de esta palabra, ¿qué parte de esta palabra es el prefijo? ¿Ya se olvidaron? Tenemos que repasar, jóvenes, tenemos que repasar. El prefijo es este, es des. ¿Por qué? Porque está antes, está unido antes de la palabra. ¿Listo? Ahí está el prefijo. Por eso se llama prefijo, porque va antes, se une antes a la palabra. Ya, el que va en medio, ¿sí? Digamos, tenemos el infijo o interfijo de la palabra álamo, ¿sí? Perdón, de la palabra polvo, ¿sí? De la palabra polvo, nosotros vamos a formar la palabra
polvareda. Polvareda, ¿listo? Entonces, se ha formado una nueva palabra. ¿Y cuál sería el infijo? El interfijo o infijo. Sería toda esta parte. Porque si no existiese esta parte, ar, no se podría formar esa palabra, ¿sí? Por eso es un infijo, ¿no? Esa palabra pol sería la raíz, ¿verdad? ¿Recuerdan? Jóvenes, ¿estamos recordando? O ya se han olvidado. Tenemos que repasar, chicos, si no ese tema se va a quedar al aire. Tenemos que repasar el tema nuevo, ¿sí? Entonces, pol es la raíz. ¿Por qué? Porque proviene de pol, ¿ya? De esa raíz se forma polvo. Eda, ¿sí? Es un sufijo, porque está después, y ar es un infijo. ¿Ya? Y acá vemos los sufijos que van después de la palabra, se unen después a la palabra. Por ejemplo, la palabra de carro, ¿qué nace? Formamos una nueva palabra de carro y se va a formar la palabra, digamos, carrito, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el sufijo? El que va después de esta palabra que se ha unido para formar una nueva, ¿de acuerdo? Carrito, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa manera funcionan los prefijos, los infijos y los sufijos, ¿sí? ¿Han recordado, chicos? ¿O hay alguna duda todavía? ¿Todo está claro? Por favor, participemos. Jóvenes. Bien. Listo. Y finalmente, la raíz de una palabra, ¿cómo se llama? Aquí está la respuesta. A la raíz de una palabra se llama lexema, porque todas las palabras se originan de una raíz. ¿Sí? Si todas las palabras tienen una raíz, palabra que no tiene raíz no es considerada como tal. ¿Sí? ¿Lo han recordado, chicos? ¿Lo recordaron? Se han olvidado, creo, este tema, chicos. ¿Qué ha pasado? Este tema ya lo hemos trabajado, ¿sí? Estos son afijos. Hay 3 tipos de afijos, ¿sí? ¿Cuáles son? Los prefijos, aquí está el primero, los que se unen antes a la raíz de la palabra. Los prefijos. Luego tenemos a los infijos y luego a los sufijos, ¿ya? Se los clasifica de acuerdo a la ubicación en donde estén. Por ejemplo, el prefijo se une antes a la raíz de la palabra. Acá tenemos la palabra hacer y se le ha agregado otra palabra, una partícula llamada des. Está antes, ¿ya? Por eso es un prefijo. Ha formado la palabra deshacer, ¿sí? El infijo va en medio de la palabra para formar una nueva. De polvo, ¿sí? Polvo, ¿sí? Se le ha agregado el infijo ar y el sufijo era en este caso, pero en este caso lo vamos a tomar en cuenta al infijo, ar, para formar una nueva palabra, polvareda. El sufijo va después de la palabra. La palabra carro, ¿sí? Se le ha agregado el sufijo ito para formar una nueva palabra. ¿Cuál es? Carrito, ¿sí? De esa manera funcionan los afijos. ¿Listo, chicos? Por favor, repasen, se han olvidado. ¿Sí? Estoy notando que se han olvidado. Estas raíces y afijos, ¿de dónde provienen? ¿De qué lengua? Del latín. ¿Sí? ¿De qué lengua proviene nuestro idioma castellano? ¿Sí? Proviene del latín. ¿Sí? Del latín. Por ejemplo, tenemos acá la palabra tierra. ¿Sí? La palabra tierra. Su raíz es ter. ¿Sí? Es la palabra latina ter. De ter se forma tierra, ¿de acuerdo? De ter se forma tierra, ¿ya? Y también las palabras se forman del griego, ¿sí? En el caso tenemos aquí el término siguiente. La palabra geo también significa tierra, ¿listo? Por lo tanto, del latín y del griego se forman las palabras en español. ¿Sí? Se forman a partir de raíces latinas y raíces griegas, ¿verdad? ¿Sí? Chicos, ya hemos trabajado este tema, ¿verdad? A ver, confirmen, por favor. Ya lo hemos trabajado. Sí, profesor.
Ok, sí, muchachos. Entonces, por favor, hay que repasar, porque noto algunos que están en la cámara, otros que están un poco perdidos, ¿ah? Estamos haciendo. Sí, tenemos que repasar. En todo caso, tendré que mandar un comunicado vía Cubicol a los padres de familia. Pero los estudiantes no están repasando el tema nuevo, que es etimología. Y ellos tendrán que conversar con ustedes. ¿Por qué? Porque si estamos perdidos ahorita es porque no estamos repasando el tema. Ese tema es nuevo. Por lo tanto, mi deber como estudiante es repasarlo para no olvidarme. Digamos, aquí tenemos esta aplicación que habíamos completado. Ya estaba completa. Miren, aquí teníamos palabras latinas que teníamos que traducirlas al castellano. Por ejemplo, la palabra acuario. ¿Qué significa acuario? Acuario provenía de aqua, ¿no? Que es una palabra latina. Entonces, esa palabra aqua más río, que significa recipiente, significaría total recipiente de agua, ¿sí? Ario, ¿sí? Todo esto tiene que ver con un depósito, entonces recipiente de agua o depósito de agua. Luego, animado. Anima también palabra que significa vida o que está en movimiento. Entonces, por eso animado significa que está en movimiento. Palabra áurico es una raíz latina que auri quiere decir oro. Ico, ¿sí? Relativo. Entonces, áurico significa relativo al oro. Beligerante de beliger, que significa guerra, ¿sí? Ante, en presente, que está en guerra, ¿sí? Ante o ente, que tiene que ver con el presente. Entonces significa que está en guerra, beligerante. Luego fraternal, que significa pertenencia o relación al hermano, porque frater, ¿qué significa, muchachos? Frater, hermano. ¿Sí? En este caso, al tiene que ver con pertenencia o relación. Entonces, fraternal significa pertenencia o relación al hermano. Chicos, pues miren, acá fíjense en algo. Todas estas palabras tienen algo en común. Tienen su raíz más un sufijo que los acompaña. En algunos otros casos tienen la raíz más un prefijo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra cuproso, cupro significa cobre, oso relativo a, ¿sí? Entonces, cuproso significa relativo al cobre. Igual aquí en equilátero. Equilátero, equi igual, ¿sí? Equi igual. Látero, lados. Entonces, ¿qué significa eso? De lados iguales, ¿sí? Lados iguales. Homo sapiens. Homo, ¿qué significa homo? La raíz homo, hombre, ¿sí? La raíz homo significa hombre, joven, ¿ya? Y sapiens es otra raíz que significa sabio. Entonces, ¿qué significa homo sapiens? Significa hombre sabio. Luego tenemos la palabra lácteo, que significa leche, ¿sí? Leche. Luego la palabra legislador. Legis, que significa leyes o ley. Lador, el que promueve, el que hace algo. Entonces, legislador, el que promueve la ley. ¿Listo? Luego la palabra ocular, que proviene de ocus, que significa ojo. Ar, relativo a, entonces tiene que ver con relativo al ojo. Relativo al ojo, chicos. Luego la palabra óleo, que significa tubería, ¿sí? Óleo significa tubería. No, perdón, ducto significa tubería y óleo tiene que ver con petróleo, ¿sí? Ducto, tubería, óleo, petróleo. Entonces significa tubería por donde pasa el petróleo. ¿Listo? Vinícola, vini, que significa vino, ¿sí? Entonces todo lo que sea vinícola tiene que ver con el vino, ¿sí? Como decir avícola. ¿Con qué tiene que ver la palabra avícola, muchachos? A ver, es muy conocida esa palabra. Avícola. Avícola, ¿han escuchado esa palabra? ¿Con qué tendría que ver avícola? Acá dice vinícola y tiene que ver con el vino. Entonces, avícola, ¿con qué tiene que ver? Con el Levanten vino. la mano en Zoom. Avícola, hemos escuchado eso por las calles, hemos visto que hay algunos establecimientos que dicen avícola. ¿A qué suena? A ver, levanten la mano en Zoom, por favor. Vamos. Levanten la mano en Zoom, chicos. ¿Con qué tendría que ver la palabra avícola? ¿A qué suena? A ver, muchachos, avícola. Si vinícola tiene que ver con vino, avícola, ¿con qué tendrá que ver? Profe, ¿Sí? profesor, ¿Sí, dime? tenemos que copiar esa, del vinícola.
¿Todo eso? No, no, estoy preguntando. ¿O no me escuchan, chicos? ¿Se oye claro? Mm, Estamos resolviendo esta práctica. Yo luego la voy a compartir a ustedes porque esto va a venir en su guía. Cuando les entreguen la guía de estudios, van a tener que trabajar esa parte. Entonces yo les voy a dar esto ya resuelto, ¿sí? Para que lo pasen a su guía. Vinícola tiene que ver con vino. Entonces, avícola, que es lo que estoy preguntando, tiene que ver con ave. Entonces, ¿qué es una avícola? Por eso en las tiendas a veces ponen avícola. Es un lugar donde venden productos como pollo, carne de pollo, huevos, todo eso, ¿sí? Porque en eso consiste una avícola. ¿De acuerdo? Etimograma. Ya habíamos llenado incluso este etimograma, ¿cierto? Habíamos ya aquí puesto las respuestas, ¿sí? Aquí están las respuestas que iban aquí en nuestro etimograma. Luego vamos a esa parte. Ahora vamos con las raíces griegas, las palabras griegas. Teníamos que descomponer, ¿sí? Teníamos que descomponer las palabras de origen griego en sus dos elementos y traducir qué significan. Por ejemplo, habíamos visto la palabra abulia. Y aquí habíamos completado. A significa sin o falta, ¿sí? Sin o falta, ¿de acuerdo? La palabra a, entonces estamos descomponiendo. Abulia, su primer elemento es el prefijo a. Y el prefijo a, chicos, significa sin. Entonces, por eso aquí lo he puesto a, significa sin, o también significa falta, ¿sí? Y luego la palabra bulia, ¿ya? Que significa voluntad o deseo. Entonces, ¿qué significa abulia? Aquí está, ¿verdad? Abulia significa falta de voluntad, uniendo cada uno de los significados de cada palabra. En este caso, el prefijo a más la raíz bulia, de bulos. Entonces, abulia es sin voluntad, ¿sí? Falta de voluntad o sin voluntad. Luego tenemos la palabra adenitis, que proviene de dos raíces. Si separamos, aquí está la primera raíz, ¿sí? Adenitis, adeno, ¿sí? Adeno, más itis, que significa inflamación. Adeno significa glándula, ¿sí? Entonces, ¿qué es una adenitis? Es una inflamación de las glándulas, ¿de acuerdo? Adenitis significa inflamación de las glándulas, ¿de acuerdo? Luego tenemos la palabra encefalogía, ¿ya? ¿Qué significará encefalogía? Entonces aquí les enseño. Encefalogía proviene de encéfalo, y encéfalo significa cabeza, ¿sí? Encéfalo es una palabra en griego que significa cabeza. ¿Listo, chicos? O simplemente céfalo también le dicen, ¿ya? Encefa, ¿ya? Listo. Y luego tenemos la palabra logía, ¿sí? Logia, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a completar acá. Completamos de la siguiente manera. Encefalogía. ¿Ya? Entonces acá iría la primera raíz que es céfalo, ¿ya? Céfalo. Vamos a completar aquí, en este espacio. Céfalo, ¿ya? ¿Más qué palabra? Más la palabra logos, porque logos pertenece a logía, ¿sí? Logía. Entonces, ¿qué significa encefalogía, muchachos? Pues si céfalo significa cabeza, ¿qué significa encefalogía? Logo significa estudio, también significa tratado. Entonces, ¿qué será una encefalogía? Levante la mano en Zoom. Participemos. A ver, jóvenes, participemos. Bien, Aragón Carpio. Estudió una cabeza. Estudio de la cabeza. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos definiendo el significado etimológico, porque estos significados son etimológicos. ¿Qué quiere decir eso? Es la etimología de la palabra, ¿sí? Recuerden que la etimología estudia el origen de las palabras. ¿Lo recuerdan, sí o no? ¿Qué estudia la etimología? La etimología estudia el origen de las palabras. ¿Y las palabras de dónde provenían? Del latín y del griego, ¿verdad? Provienen del latín y del griego, las palabras del idioma castellano. Entonces ya tenemos resuelto este ejercicio. Encefalogía proviene de céfalo más logos. Céfalo, que significa cabeza, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, ¿qué es una encefalogía? Un estudio o tratado de la cabeza, ¿sí?
o tratado de la cabeza. Por eso es que a nosotros el encéfalo está en, ¿dónde queda el encéfalo? En la cabeza, en el cerebro. ¿De acuerdo? Podalgia. Podalgia proviene de dos voces griegas, jóvenes. La primera raíz que tenemos es la raíz podos, ¿sí? La raíz podos. ¿Más qué? Más lo siguiente. La raíz podos más la raíz algia, que significa dolor. Podos significa pie y algia significa dolor. ¿De acuerdo, chicos? Podos significa pie y algia significa dolor. Repito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significará podalgia? Levanten la mano en Zoom. Daniela. Dolor del pie. Correcto, muy bien. Dolor del pie o dolor en el pie. Correcto. ¿De acuerdo? Traduciendo al castellano, podalgia significa dolor del pie, porque sus raíces nos indican eso. ¿Ya, chicos? Siguiente término, filicida. ¿Qué significará la palabra filicida? Proviene de dos raíces. La primera raíz que es fil, ¿sí? La primera raíz que es fil y que significa lo siguiente. La raíz fil que significa hijo, ¿sí? Hijo, ¿de acuerdo? Y la raíz sida, sida que significa, ¿sí? Sida que significa muerte, ¿sí? Muerte o también, perdón, al preciso significa matar, ¿sí? Sida, matar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significará filicida? Aragón Carpio. matar a tu hijo. Bien, exactamente. A tu hijo, ¿sí? Entonces, cuando un padre asesina a su hijo, ¿qué está cometiendo? Está cometiendo filicidio, ¿sí? Filicidio, porque proviene de esa palabra filicida, ¿sí? Listo, chicos. Continuemos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver esta siguiente parte. Regicida, yo les voy indicando qué significa. Regi proviene de la raíz griega regis, ¿sí? Más la palabra sida. ¿Qué significaba sida, muchachos? Esa palabra sida, ¿veis? Muerte. Matar. Matar, ok. Entonces, y regis, en griego, traduciendo al español, significa rey. Entonces, ¿qué es un regicida? Levanten la mano en Zoom. ¿Sí? A ver, Aldama Terán. Muerte al rey o matar al rey. Muy bien. Sí, matar al rey. Sí, eso significa regicida. Un regicidio es aquel, regicida es aquel que mata a un rey, ¿no? Listo. Entonces, ¿en qué? Durante la Edad Moderna, que fue hace mucho tiempo, muchos años atrás, hace un siglo, ¿sí? Incluso más, perdón, hace 3 siglos, existieron muchos regicidas que asesinaban reyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rey muchas veces no gobernaba adecuadamente. Bueno. Siguiente palabra, burocracia, ¿sí? Burocracia proviene de dos raíces, buros, ¿sí? Más cracia, ¿sí? Buros más cracia, ¿de acuerdo? La raíz buros significa escritorio, ¿de acuerdo? Escritorio. Y la raíz cracia, que significa gobierno. Entonces, ¿qué significa burocracia? O también significa poder. ¿Listo? Cracia también significa poder. Entonces, ¿qué significará burocracia? Aragón Carpio. Escritora del gobierno. Ya, podría ser, muy bien. Escritorio del gobierno. ¿Ya? Vamos a decir eso, ¿ya? Escritorio o poder del escritorio, también pueden decir, ¿no? Poder del escritorio. ¿Pero a qué se refiere exactamente esto traduciendo al español? Traduciendo nuestra lengua castellana, español, burocracia tiene que ver con todo aquello que son gestiones muy, muy alargadas, como cuando vas a gestionar tu DNI, digamos, hay demasiada burocracia. ¿A qué se refiere? A que demasiados requisitos, ¿sí? También burocracia tiene que ver con todo aquello que es
demasiado solemne, demasiado formal, ¿sí? Demasiado formalismo, demasiada documentación. Entonces, burocracia tiene que ver escritorio, ¿no? Escritorio. Ya, del gobierno, vamos a ver, ¿ya? Así etimológicamente eso significa burocracia. ¿Ok, compañeros? Bien. Siguiente término, anarquía. La palabra anarquía, de repente la han escuchado antes, proviene de dos raíces, ¿sí? An, ¿sí? Del prefijo an, porque ese es un prefijo griego. An más arquía, ¿sí? ¿Qué significa an y qué significa arquía? An más arquía significa lo siguiente. An significa sin, ¿sí? Sin, ¿de acuerdo? Arquía significa gobierno. Entonces, ¿qué significa anarquía? La Bresca. Sin gobierno. Un gobierno. Entonces, un país anárquico o un país donde reina la anarquía es un país que no tiene presidente, digamos. Cuando no hay un presidente que gobierne un país, a eso se le llama sin gobierno, o sea, anarquía. ¿Sí? A eso se le llama anarquía, chicos. Y cuando no hay un presidente, muchas veces se corren riesgos de que no se respete la Constitución. Y en parte de la Constitución muchas veces dice que tú tienes derechos, ¿verdad? Y si no tienes derechos, ¿qué pasaría si nadie respetaría tus derechos? El mundo sería un caos, ¿no? Sería un caos. A pesar de que muchas veces no lo respetan así habiendo leyes, pero con un gobierno de anarquía sería un caos. Y porque habría mucho desorden, habría mucha falta de respeto a tus derechos. La Constitución no se respetaría, ¿sí? Bien, sigamos. Adenitis proviene de dos voces. Adenos, ¿sí? Adenos más la siguiente voz, ¿sí? Itis, ¿ya? Adenos significa ganglio, ¿sí? Ganglio. Esto ya lo hemos visto en las citas anteriores. Adenos significa ganglio y el término itis, la raíz itis, que es un sufijo, va después de esa palabra, significa inflamación. Entonces, ¿qué es una adenitis? A ver, están levantando la mano. Una adenitis, ¿qué será? Entonces, a ver, Aragón Carpio. Ganglio, inflamación. Inflamación de los Profesor, no es ganglio inflamario. o ganglio inflamado, ¿no? ¿Conocen cuáles son los ganglios, chicos? Los ganglios son una especie de glándulas que parecen... A ver, dime, a ver, participen. Me pareció que ellos van a participar. Los ganglios, chicos, son una especie de glándulas que tenemos debajo, ¿sí?, de nuestro mentón. ¿Sí? Entre el cuello y el mentón. A ver, tóquense ahí debajo, hay como dos bolitas. Entre el cuello y la cara. De la barbilla más abajo, ahí hay dos bolitas. Esos son los ganglios linfáticos, ¿ya? Los tenemos en varias partes del cuerpo. Bien, entonces eso es una adenitis, inflamación de los ganglios, ¿sí? Hipódromo, ¿qué significa hipódromo? Bueno, acá tenemos primero que nada la palabra hipo, que significa caballo, ¿sí? Y la palabra dromo, que significa camino o carretera, ¿sí? O también tiene que ver con carretera. Entonces, ¿qué es un hipódromo? Ah, me he equivocado, esa que es acá abajo, ¿no? Acá sería hipo, y acá abajo sería caballo, ¿no? ¿Ya? Hipo significa caballo, ¿de acuerdo? No, perdón, es al revés, ¿ya? Acá es dromo, ¿sí? Dromo, que significa caballo, hipo, que significa carretera, ¿sí? O camino, ¿ya? En raíz griego, ¿ya? Sería dromo más hipo, ya está. Entonces, ¿qué es un hipódromo? Un hipódromo es un camino de caballos, ¿sí? Por eso los hipódromos es el lugar donde hacen carreras, ¿sí? Carreras de caballos, ¿sí?
¿Listo? Ya está. Siguiente, xilófago. La palabra xilófago se forma de las raíces xilo, ¿sí? Más fagos. ¿Listo? La palabra xilófago se forma de xilo más fagos. ¿Qué significa xilo y qué significa fagos? Xilo significa madera. ¿Listo? Xilo significa madera. ¿De acuerdo? Y fagos, que significa comer, ¿ya? O devorar, ¿sí? Entonces, ¿qué es un xilófago? Devorar madera o comer madera. ¿No? Entonces, xilófago es el que come madera. Entonces, ¿hay animales xilófagos? ¿Qué dicen ustedes? Sí hay, ¿verdad? Las termitas, ¿no? Las termitas comen madera, ¿ya? Las termitas comen madera. Siguiente término, bibliófilo. Ya se forma de dos raíces. La primera que es biblio, ¿de acuerdo? La primera que es biblio más filos, ¿ya? Entonces, filos o fil, ¿ya? Filos o fil, ¿de acuerdo? ¿Qué significaba filos o fil? En este caso, filos significa amar, ¿sí? Amar, ¿de acuerdo? Y biblio significa libro, ¿sí? Libro. Entonces, ¿qué es un bibliófilo? Levanten la mano, sí. ¿Qué es un bibliófilo? A ver, chicos, ¿qué es un bibliófilo? Aquí está, las raíces, ustedes me dan la traducción. Machaca guaya. El que ama un libro. Se llama los libros, ¿no? Aquel que le gusta leer, de pronto, el que le gusta coleccionar libros, es un bibliófilo, ¿ya? Listo, el que ama los libros. Esto ya está resuelto. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente situación. Siguiente término, dice ailurofílico, ¿ya? Ya son las 9:30. Ok. Ailurofílico significa lo siguiente. Ailuro, ¿sí? Más el término filo, ¿sí? Falta un minuto para el receso. ¿Volvemos a entrar? No, ya estamos terminando pues, con la hora, ¿no? Ailuro más filos. Ailuro que significa gato, ¿sí? Filos que significa amar. Entonces, ¿qué es un ailurofílico? Es el que ama los gatos. ¿Listo, chicos? El que ama los gatos. Bien, muchachos, este archivo lo voy a subir al Cubicol para que lo puedan descargar y completar, ¿ya? Completar hasta la página que les indique yo en el Cubicol. ¿Ya, chicos? Hasta la página que yo les indique en Cubicol. Bien, chicos, me despido de ustedes. Hasta la próxima. ¿Profesor, es tarea? Sí, esa actividad. Yo les voy a indicar hasta qué página trabajar. Bueno, cuídense. Chao, muchachos. Chao, profesor.